El cielo sobre la base avanzada 7 se partió como vidrio quebrado. Un destello blanco, seguido de un estruendo grave, hizo temblar la tierra roja del planeta. Los sensores enloquecieron. Alarmas se encendieron. Y el comandante Soto gritó una sola orden que se repitió por los altavoces como una sentencia: máxima contención. En el hangar principal, un objeto se alzaba entre el humo. No era una nave. Era un cuerpo. Alto, sólido, inmóvil. Medía más de 2,5 metros y parecía esculpido en roca viva. Su piel no era piel, sino una superficie de escamas opacas que absorbían la luz. No llevaba armadura, pero su sola presencia hacía que incluso los soldados con más experiencia dudaran en apuntar. Todos retrocedieron. Excepto él. Gabriel Ortega, técnico de mantenimiento, reparador de sistemas olvidados, apareció entre el humo sin armas ni miedo. Tenía la cara cubierta de polvo, los guantes manchados de aceite, y una curiosidad en los ojos que ningún protocolo podía frenar. Nadie entendía qué hacía allí. Ni él mismo. Pero algo dentro de su pecho se agitó en cuanto vio a la criatura de pie en medio del hangar, con su pecho expandiéndose lentamente, como si no le afectara la gravedad, ni el miedo, ni las armas que lo rodeaban. Gabriel levantó una mano, lenta, despacio, sin palabras. Los soldados alzaron sus armas con fuerza. «Retírese, técnico Ortega. Retírese ahora», bramó Soto desde la plataforma de mando. Pero él no escuchó. O no quiso. La criatura lo observaba. 2 ojos como zafiros oscuros, con brillo interno, lo analizaban sin parpadear. Pero no había amenaza. No había odio. Solo un silencio, antiguo. Gabriel dio un paso más. El aire parecía más denso alrededor de aquella presencia. Cada paso que daba era como cruzar una frontera invisible. Los instrumentos de escaneo no detectaban signos vitales claros. No era exactamente orgánica. Ni exactamente artificial. «No eres una bestia, ¿verdad?», susurró Gabriel, sin saber si hablaba en voz alta o solo dentro de su cabeza. La criatura no respondió con palabras. Dio un paso hacia él. El suelo vibró. Pero sus movimientos eran suaves. Casi respetuosos. Gabriel bajó la mano, pero no retrocedió. Cuando ella se inclinó, su rostro gigantesco quedó a escasos centímetros del suyo. El aliento de la criatura tenía un aroma extraño, no a carne ni a máquina, sino a una mezcla de hierro viejo y aire de tormenta. Gabriel tragó saliva. Una parte suya decía que estaba loco, que eso que tenía delante podía partirlo en 2 con un solo gesto. Pero otra parte, algo más profundo, más primitivo, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Fue entonces cuando ocurrió. La criatura alzó una mano. Su brazo era más ancho que el torso de Gabriel. Cada dedo terminaba en una garra de obsidiana curvada, pero no la extendió. En lugar de eso, la palma abierta se posó suavemente en el pecho del humano. Gabriel quedó paralizado. Y sintió. Sintió imágenes, recuerdos, sonidos. Una ciudad envuelta en fuego. Niños huyendo. Una nave explotando en silencio. Un grito sofocado en un idioma que no conocía, pero que su alma entendía. La criatura le estaba mostrando su pasado. Su dolor. Gabriel no lloró. Pero por dentro, algo se rompió. Y otra cosa, se unió. La criatura se retiró. Lentamente. Y fue en ese instante cuando él lo supo. Caena, dijo, sin saber de dónde venía ese nombre. Los soldados no comprendieron. El comandante gritó órdenes que nadie cumplió. Todo el hangar se había convertido en una burbuja que flotaba entre el tiempo y el miedo. Solo Gabriel y Caena existían. Ella lo miró. Y por primera vez, parpadeó. Una leve vibración eléctrica recorrió el aire, y todos los sistemas se apagaron por 2 segundos. Cuando volvieron las luces, Caena estaba arrodillada. Ante él. Los soldados se miraron, confundidos. Nadie se movía. Gabriel no dijo nada. No lo necesitaba. Porque en ese instante, supo que ella no venía a invadir, ni a destruir. Venía a encontrar algo perdido. Y lo había encontrado en él. El sonido metálico de la compuerta sellándose retumbó como un latido final. La celda de contención estaba enterrada bajo 5 niveles de titanio reforzado, en el núcleo más seguro de la base. No había ventanas, ni puertas visibles desde dentro. Solo muros, sensores y cámaras. Pero ella no parecía necesitar salida. Caena permanecía en cuclillas, los codos apoyados en las rodillas, el cuerpo inmenso completamente inmóvil.
Su espalda rozaba el techo. Respiraba con una calma tan inquebrantable que provocaba incomodidad en los soldados que la vigilaban desde la sala de control. Gabriel no quiso verla desde una pantalla. «Déjenme entrar». «Estás loco», le dijo el comandante Soto. «Esa cosa podría aplastarte con solo respirar cerca». «¿Y qué?». Gabriel lo miró sin rastro de duda. «Ya lo hizo, solo que no con fuerza, sino con lo que me mostró. No hubo permiso oficial. Solo la tensión creciente de una base en pánico y un técnico que no sabía obedecer cuando su instinto ardía más que el protocolo. La puerta se abrió. Una sola persona entró. Él. Caena no se movió. Gabriel dejó caer una mochila al suelo, se sentó junto a una de las paredes y empezó a desplegar herramientas. Fingía reparar una caja de soporte vital, pero en realidad estaba temblando por dentro. El aire en esa sala no era frío, pero su cuerpo sentía calor como si estuviera al lado de un horno viviente. El silencio era absoluto. Hasta que ella lo rompió. Una vibración leve recorrió la celda. No fue un sonido. Fue un murmullo en su mente. «¿Confías?», sin saber por qué. Gabriel alzó la vista. Los ojos de Caena brillaban, profundamente oscuros, pero con una luz en su interior, como si su alma estuviera atrapada en algún lugar profundo y sagrado. «No tengo que saber por qué», respondió él en voz baja. «Solo, sé que tengo que estar aquí». Caena inclinó la cabeza. Durante horas, no pasó nada. Gabriel trabajaba en silencio. La electricidad de los sistemas respondía a su toque, pero su mente estaba completamente atrapada por la presencia de ella. Cada vez que sus ojos se cruzaban, sentía que algo dentro de él se detenía. Como si por unos segundos el universo lo obligara a mirar lo que realmente importaba. La criatura se acercó. Sin hacer ruido, sin amenaza, y se sentó justo frente a él. Gabriel levantó la mirada. Estaba tan cerca que su aliento rozaba su mejilla. Un vapor denso, casi dulce. La temperatura en la celda subió 2 grados, y los sensores de la base activaron una alerta. Nadie se atrevió a entrar. Ella extendió una mano. Sus dedos eran largos, de un tono oscuro profundo, como una piedra que llevaba siglos bajo el mar. Su palma se posó suavemente sobre el suelo, abierta. Era una invitación. Gabriel dudó. Luego se deslizó sobre sus rodillas, con una lentitud reverente, colocó su mano sobre la de ella. Una descarga corrió por su brazo, pero no era dolorosa. Era íntima. Una conexión de piel con piel que traspasaba lo físico. Vio cosas. Sintió cosas. Caena de pie sobre una torre en llamas. Un planeta envuelto en ceniza. Vientos azules arrastrando gritos. Una niña con la mirada de Caena. Su voz. Su miedo. Su odio. Su esperanza. Gabriel gimió levemente. Se cubrió el rostro con la mano libre. Lágrimas brotaron sin aviso. «Tú, solo eras una niña», susurró. «Ellos te lo arrebataron todo». Caena retiró la mano. El vínculo se cortó. Pero ya no estaban separados. Ella se agachó más, hasta que su rostro quedó a la altura del suyo. No tenía labios, pero la parte baja de su rostro se expandía y contraía con emoción. Su cabeza enorme se inclinó, y su frente se apoyó en la de Gabriel. No dijo nada. Y aún así, él lo entendió. «Te has quedado», cuando otros huían. Gabriel cerró los ojos, apoyando su frente en la de ella con un suspiro largo. El metal crujía bajo el peso de su proximidad. El corazón de Caena latía de forma distinta. Más rápido. Más intensa. Ella lo envolvió con su brazo izquierdo. No para sujetarlo. No para retenerlo. Sino como quien protege algo frágil del mundo exterior. Gabriel, humano. Técnico. Nadie. En ese instante era todo lo que Caena necesitaba. Y lo que más temía perder. Los sensores captaron una anomalía en la frecuencia respiratoria de la criatura. Como si hubiese empezado a sincronizar su ritmo con el del humano. Nadie en la base entendía. Pero ella sí. Caena acababa de elegir. Gabriel despertó sobresaltado. No había sonidos. No había luz. Solo una pulsación lejana en sus oídos, como el eco de un corazón ajeno, profundo y grave. Estaba en la celda aún, pero todo se sentía diferente. El aire estaba más denso. Más cálido. Había electricidad estática suspendida como una neblina invisible. Y en medio de ese silencio absoluto, supo que no estaba solo. Caena lo miraba desde la oscuridad. No había necesidad de luz.
Su cuerpo irradiaba un brillo tenue, profundo, como la brasa de una piedra volcánica. Ella estaba de pie, pero no en posición defensiva. Su silueta se recortaba contra la pared como una escultura viva. A su alrededor, los sensores caídos chispeaban intermitentemente. Algo había ocurrido. Algo que la base no podía explicar. Gabriel se incorporó, cubriéndose con la manta térmica que alguien había deslizado junto a él. Su pecho desnudo estaba húmedo de sudor, pero no por fiebre. Había soñado con ella. Pero no eran solo sueños, eran visiones compartidas. Fragmentos de otro mundo, otra infancia, otro dolor. ¿Fuiste tú?, preguntó sin moverse. Kaena no respondió con palabras. Dio un paso. Luego otro. Cuando llegó a su lado, su sombra lo envolvió por completo. Y entonces, lo tocó. Pero esta vez no con la palma abierta. Esta vez, sus dedos se deslizaron por su cuello. Sus garras afiladas se mantuvieron replegadas, suaves, acariciando apenas la piel con una precisión imposible para alguien tan grande. Su contacto no era humano, pero era más delicado que cualquier caricia que Gabriel hubiera sentido en su vida. Él cerró los ojos. Un torrente de sensaciones lo cruzó. No eran solo imágenes. Eran emociones crudas, puras, profundas. Soledad. Curiosidad. Hambre de contacto. Deseo, no carnal, sino existencial. Como si Kaena no hubiese sido tocada con ternura jamás. Gabriel llevó su mano a su brazo, posándola con cuidado sobre la piel escamosa que irradiaba calor. Su respiración se acompasó con la de ella, lenta y profunda. Kaena, cuando me tocaste antes, me mostraste tu dolor. Ella bajó la cabeza, apoyándola lentamente sobre su hombro, como si necesitara apoyarse en algo más blando, más humano. Gabriel no la apartó. La rodeó con sus brazos. No sabía cuánto tiempo pasaron así, pero algo había cambiado entre ellos. La criatura colosal ya no era una prisionera. Y él ya no era un simple técnico. Eran dos almas sin lengua común, hablándose sin palabras. Los sensores volvieron a funcionar de golpe. Las luces parpadearon violentamente. Y una voz mecánica rompió el momento. Advertencia. Unidad de contención comprometida. Activación del protocolo Centinela en 5 minutos. Gabriel se separó bruscamente. ¿Qué hiciste? ¿O qué activaron ellos? Kaena retrocedió. Sus ojos brillaban intensamente ahora, como si estuvieran absorbiendo cada pulso de energía de la celda. ¿Nos están cazando?, preguntó Gabriel. Ella no respondió, pero caminó hacia la puerta sellada. Colocó su mano sobre el panel, que chispeó antes de abrirse con un crujido antinatural. Gabriel entendió. No había roto la celda para huir. No necesitaba escapar. Podía haber salido cuando quisiera. Pero se quedó porque él estaba allí. Y ahora, lo necesitaba con ella. ¿A dónde vas? Kaena lo miró. No con ojos de bestia, sino con la mirada de alguien que se despide antes de una batalla. Pero antes de irse, se acercó y, sin avisar, rozó con su frente la frente de Gabriel una vez más. Un mensaje silencioso entró directo a su pecho. Si vienes, no volverás a ser el mismo. Gabriel la siguió. No porque lo entendiera, sino porque, por primera vez en su vida, sentía que alguien lo necesitaba no por lo que podía ser, sino por lo que era. Un simple humano, que había tenido el valor de tocar a un mito viviente, y no temblar. El pasillo estaba vacío. La alarma seguía parpadeando en rojo. Kaena caminaba al frente, pero no corría. Ella no huía. Estaba avanzando hacia algo. Y él, ya no podía detenerse. El hangar secundario estaba sumido en una oscuridad opaca, como si la nave entera hubiese contenido la respiración. El suelo metálico crujía bajo sus pies. Kaena caminaba adelante con la precisión de un espectro, guiada no por mapas ni luces, sino por memoria. Una memoria que no pertenecía a esta base. Una memoria enterrada en siglos. Gabriel la seguía. No con obediencia, sino con una calma que ya no nacía de la razón. Algo en su pecho había cambiado. Ya no cuestionaba si debía o no confiar en ella. Ahora simplemente lo hacía. Sus pies se movían por instinto, su cuerpo temblaba no por miedo, sino por la cercanía de algo más grande que él. Al cruzar una compuerta secundaria, la temperatura descendió. Pasaron por túneles sin señal. Cámaras apagadas. Puertas oxidadas que nadie usaba desde hacía años. Pero Kaena parecía conocer cada rincón.
Llegaron a un pasillo donde el tiempo mismo parecía haberse detenido. Allí, en medio de la penumbra, se alzaba una cápsula estrellada, incrustada como una raíz negra en el metal. No era humana. No era de la base. Era anterior. Y viva. Gabriel lo sintió apenas cruzó el umbral. Era como entrar en el corazón de algo dormido. Un susurro metálico acariciaba las paredes, un canto ancestral, agudo, hipnótico. Las escamas de Caena comenzaron a iluminarse, lentamente, como si respondieran al canto del leviatán dormido. Cada paso de ella provocaba una reacción en la estructura, como si estuviese volviendo a casa. ¿Qué es este lugar?, susurró Gabriel. Caena no respondió con palabras. Se detuvo frente a la cápsula. Puso ambas manos sobre su superficie curva, y sus ojos se cerraron. Un zumbido profundo llenó el aire. La cápsula respondió. Gabriel sintió vértigo. No sabía si seguía de pie o flotaba. La sala tembló levemente, y las luces viejas parpadearon como si intentaran recordar algo. El aire se hizo espeso. Su piel se erizó. Y entonces la vio. Caena se dio la vuelta. Pero ya no era solo Caena. Una luz blanquecina recorría sus líneas musculares. Sus escamas parecían más suaves, como si se fundieran con una energía interna que emergía por fin. Su rostro, aunque alienígena, expresaba algo terriblemente humano. Había emoción, decisión, una belleza brutal que no nacía de su forma, sino de su presencia. Ella se acercó a él. Lo miró desde arriba, y esta vez, no como protectora, sino como hembra. El aire se tensó entre ellos. Gabriel sintió que algo invisible lo atraía, como un imán emocional. No era deseo simple. Era una llamada. Algo dentro de su sangre le decía que ese momento marcaría un antes y un después en su alma. Caena extendió la mano, con los dedos abiertos. Gabriel la tomó sin pensar. La energía los envolvió. Sus cuerpos parecían respirar en el mismo ritmo. Y entonces ella lo atrajo hacia sí, hasta que su pecho desnudo tocó la superficie tibia de su torso inmenso. Su corazón latía fuerte. Y él lo sintió, resonar dentro de sí. Sus labios no se tocaron. Pero sus alientos se mezclaron. Y sus mentes colisionaron. Gabriel gritó sin abrir la boca. Porque Caena le mostró todo. Su origen. La pérdida de su mundo. El exterminio. El castigo. El encierro. La espera. Y luego, la visión. El rostro de un humano que llegaría cuando más sola estuviera. Un rostro que no conocía, hasta que lo vio por primera vez. Él. Gabriel. El único capaz de verla, y no temerle. Ella apoyó su frente sobre la de él. Su cuerpo vibraba. Sus manos se deslizaron por su espalda, envolviéndolo con una fuerza casi reverente. Era la primera vez que Caena abrazaba algo, no para matar, sino para sentir. Gabriel la rodeó con ambos brazos. «Estás viva», susurró contra su cuello. «Y yo también lo estoy, por ti». Y fue en ese instante cuando el leviatán despertó. No era la nave. No era Caena. Era el protocolo enterrado bajo la base. Una respuesta automática. Una orden vieja y cruel. Protocolo centinela activado. Luces rojas. Alarmas. Truenos metálicos desde lo alto. Caena giró la cabeza hacia arriba. Lo había previsto. Gabriel la miró, el pecho acelerado. ¿Qué está pasando? Ella lo sujetó con fuerza y murmuró en su mente una palabra que jamás olvidaría. Fuego. Y entonces el techo del hangar se abrió como una herida, dejando caer una estructura enorme, flotante, con brazos como cuchillas y ojos de sensores que no pestañeaban. Un centinela de combate. Autónomo. Letal. Sin alma. Caena soltó a Gabriel y se puso frente a él, extendiendo los brazos. El aire vibró. Su cuerpo brillaba como si una tormenta estuviera por explotar desde dentro. Y en ese instante, Gabriel entendió algo más aterrador. No era ella la que estaba en peligro. Era todo lo que se interpusiera entre ella y él. Porque Caena acababa de tomar una decisión definitiva. Y la lucha estaba por comenzar. El centinela descendió con una precisión inhumana. 3 metros de pura muerte, un titán armado con tecnología de disuasión avanzada, entrenado para asesinar sin remordimiento ni juicio. Sus sensores destellaban rojo puro, girando, buscando. Detectó 2 presencias. Una alienígena. Una humana. Activó su núcleo. Pero no fue el primero en moverse. Caena rugió.
No fue un sonido. Fue una presión. Un golpe de energía sorda que quebró los cristales de los túneles superiores y desató el caos en la base. Los soldados cayeron de rodillas a kilómetros de distancia. Las cámaras explotaron. Las luces titilaron como si el tiempo retrocediera. Gabriel no lo entendía, pero lo sentía. Lo absorbía. Ella se alzó. Ya no caminaba. Flotaba apenas sobre el suelo. Su cuerpo parecía hecho de sombras encendidas, de escamas negras brillando con luz propia. Sus músculos se tensaban con un poder tan antiguo que los muros mismos se inclinaban hacia ella. Una corona de energía oscura rodeaba su cabeza, como una llamarada inversa. El centinela disparó. La ráfaga atravesó el aire en un solo suspiro. Gabriel ni siquiera pudo reaccionar. Solo vio a Caena moverse como un relámpago. Su cuerpo chocó contra la descarga. El impacto fue brutal. Metal contra carne. Luz contra sombra. Pero fue el centinela quien retrocedió. Caena giró en el aire, y su brazo atravesó el tórax del androide. No lo golpeó, lo dividió. Una línea roja cortó la estructura desde el centro. Un temblor profundo sacudió el hangar. El centinela contraatacó con sus brazos mecánicos. Uno de ellos se clavó en el torso de Caena. El otro cercenó parte de su hombro. La sangre cayó. Negra, espesa, chispeante. Pero ella no gritó. No se detuvo. Gabriel sí. Su voz se quebró en un alarido de impotencia. Dio un paso al frente, como si pudiera alcanzarla. Pero algo lo detuvo. No fue miedo. Fue respeto. Porque ella giró el rostro hacia él, con un hilo de sangre deslizándose por su mandíbula, y aún así, sonrió. La criatura, la última de su especie, la protectora de un legado olvidado, acababa de herirse por él. No porque fuera débil, sino porque su alma estaba ahora ligada a la suya. Gabriel apretó los puños. Sintió fuego corriendo bajo su piel. El aire olía a ozono, a furia, a algo más que guerra. Un calor desconocido brotaba en su pecho. Estaba conectado a ella. Su dolor se volvía suyo. Y su furia, también. Caena arrancó el brazo clavado de su carne con un movimiento seco y lo lanzó al suelo. Luego se impulsó contra el centinela, rugiendo en silencio. Sus dedos se abrieron como garras y desgarraron el cuello metálico con una fuerza animal. El centinela se estremeció. Intentó liberar un pulso de dispersión. Gabriel lo vio, y sin pensar, corrió. No podía quedarse atrás. No mientras ella sangraba por él. Saltó sobre la consola del hangar y arrancó los cables del panel de emergencia. Una descarga lo sacudió. Su cuerpo se arqueó. Pero no se detuvo. Encontró el cable maestro. Rojo, caliente, y lo hundió en la fuente de energía del centinela. Una chispa blanca. Una explosión contenida. El centinela cayó. Caena se alejó justo a tiempo, su cuerpo ardiendo, respirando con fuerza, pero de pie. Gabriel cayó de rodillas, jadeando, con humo saliendo de su chaqueta. Ella lo alcanzó en segundos. Se arrodilló frente a él. Su rostro, cubierto de sangre brillante, mostraba una emoción que no podía traducirse en palabras. Ternura, dolor, orgullo. Él la miró, riendo entre lágrimas. Sigues hermosa, incluso sangrando. Ella tocó su rostro con una suavidad imposible para alguien con sus manos. Y lo besó. No con labios. No con lengua. Sino con energía. Sus frentes se tocaron, y su mente se fundió con la de él. Gabriel sintió su esencia correr dentro de su alma como una tormenta de estrellas. Su dolor. Su deseo. Su entrega. Y, por primera vez, algo más profundo. Amor. Una palabra que no existía en el idioma de Caena, pero que ahora vivía en él. Los sistemas de la base colapsaron. Una señal fue enviada automáticamente al exterior. Tropas vendrían. Armas más grandes. Más peligrosas. Pero en ese momento, no importaba. Porque Caena lo abrazó como si el universo no existiera. Y Gabriel sintió que su corazón ya no era solo suyo. Era de ella. Y ella ya no luchaba por su raza. Luchaba por él. La base estaba en ruinas. La batalla contra el centinela había destruido más que muros. Había roto el equilibrio de poder, había derrumbado el miedo de una especie entera hacia lo desconocido. Las cámaras internas se habían fundido. Las órdenes del alto mando estaban perdidas entre interferencias. Y en medio de todo,
Dos seres, uno humano y otro alienígena, caminaban entre el fuego como si nada más existiera. Kaena se movía con lentitud. Las heridas abiertas en su cuerpo dejaban escapar líneas de luz líquida que evaporaban el aire a su paso. Cada paso suyo era pesado, no por el dolor, sino por la carga emocional que llevaba en su interior. Gabriel iba a su lado. No como prisionero, no como protector, sino como su igual. Cruzaron los corredores de evacuación. Los soldados, confundidos y paralizados, los observaban sin atreverse a apuntar sus armas. Ninguno entendía qué había pasado. Pero todos veían lo mismo, ella no los mataba. Y él caminaba sin miedo a su lado. Uno de los oficiales intentó interceptarlos. Gabriel se detuvo frente a él. No dijo palabra. Solo levantó una mano. Y Kaena se detuvo también. La mirada del oficial tembló. Bajó el arma. Y permitió el paso. El hangar de salida estaba colapsado. Pero entre los escombros y las sombras, Kaena encontró lo que buscaba. Una nave enterrada. Suya. Dormía bajo capas de polvo y metal corroído. Un fragmento de su pasado olvidado, una cápsula viva que reaccionó apenas la vio. El fuselaje se iluminó. Las puertas se abrieron con un silbido casi emocional. Gabriel la ayudó a subir. No por necesidad, sino por compartir el momento. Su cuerpo dolía, su piel tenía quemaduras, pero su alma estaba más firme que nunca. Kaena lo miró al entrar en la cabina. Sus ojos ya no eran solo oscuros. Habían adoptado reflejos humanos. Una mezcla de sombra y ternura. Gabriel se detuvo antes de subir. La nave empezó a cerrarse, pero ella no lo permitiría. Extendió la mano. Él la tomó. Y entró con ella. La nave se elevó como un corazón que late por primera vez. Desde la sala de control, nadie disparó. El comandante Soto bajó la cabeza. Y observó cómo aquel ser al que habían encerrado, se marchaba con un humano al que nadie había tomado en serio. En el interior de la nave, Kaena activó la conexión mental. Gabriel sintió la fusión sin esfuerzo. Ya no había resistencias entre ellos. Sus pensamientos fluían como agua. Su alma estaba abierta. Y en ese espacio intangible, ella le mostró lo que vendría. Un planeta desconocido. Ríos azules. Montañas flotantes. Una ciudad que aún no existía. Una familia que aún no había nacido. Hijos que tendrían sangre compartida. Y paz. Gabriel se acercó a ella. Acarició su mejilla con la palma entera. Su textura era distinta, áspera y cálida, pero el gesto fue perfecto. Kaena inclinó la cabeza hacia su toque. ¿A dónde vamos ahora? Susurró. Ella lo envolvió con sus brazos, y por primera vez, su cuerpo se rindió por completo. Sus corazones latieron al mismo ritmo. Y en medio de ese abrazo, una vibración suave surgió desde la nave. Como una risa silenciosa. Ella respondió, no con palabras, sino con una promesa que se sintió en su pecho. A casa. Un hogar que construiremos juntos. Gabriel cerró los ojos. Y la besó. Esta vez no en la mente. No en la emoción. Sino con sus labios sobre la parte más suave de su rostro, donde la piel era más fina, más viva. Donde podía sentir su calor real. Kaena lo recibió sin tensión. Se entregó al beso. No como un gesto nuevo, sino como algo que había estado esperando desde que lo vio. La nave atravesó la atmósfera como una estrella fugaz. Y en el cielo de un nuevo mundo, las luces dibujaron la historia de un encuentro imposible. Un hombre. Una criatura olvidada. Y un amor tan grande, que cambió el destino de dos especies. En la distancia, las estrellas no observaron. Las estrellas celebraron. Y en el interior de esa nave, en una cápsula rodeada de silencio, Gabriel y Kaena se fundieron por completo. Sin guerra. Sin órdenes. Sin miedo. Solo dos cuerpos que aprendieron a tocarse. Dos almas que aprendieron a quedarse. Y un futuro que les pertenecía solo a ellos.